Aquí estamos de vuelta y ya sí tenemos a nuestro invitado especial en el día de hoy para compartir con él ese tema tan importante que son los dolores lumbares. Eso sí es verdad que vamos de toda la columna vertebral, siempre, principalmente las mujeres, vivimos quejándonos de ese dolor. Así que vamos a hablar con él cómo combatirlo y que él como fisioterapeuta nos va a dar las pautas que debemos seguir. ¿No es así, doctor? Así es, mire. Bienvenido a socializar una vez más, que tenemos este tema tan importante, porque ahora en esta época son muchos los cambios que uno hace en la casa, lo mismo que se agacha, que sube, se encarama para adornar y esto, todo eso ocasiona ese tipo de dolor que vamos a hablar hoy, ¿o estoy errada? Así mismo es, todo eso ocasiona el dolor lumbar que vamos a tratar en este día. Qué bueno. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, quisimos traer el tema del dolor lumbar porque es una afección muy común y muy frecuente en nuestra población. Antes de comenzar a hablar del dolor lumbar, podemos definir lo que es la anatomía de la columna vertebral. Y la columna vertebral... ¿Y a dónde queda que se le llama lumbar a esa zona? Sí. Defínanlo. La columna vertebral es una estructura ósea que se inicia desde la base del cráneo y termina en la parte baja de la región glútea, y tenemos en ella 5 regiones: la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la coxígea. Hoy nosotros elegimos hablar de la región lumbar, ya que es uno de los principales problemas que más afectan a los seres humanos. Ahí la vemos todas juntas. Va a ver si el director me la puede poner una a una, principalmente a donde se va el señor agarrándose la espalda, que me imagino que ese es el dolor más frecuente que vemos allá arriba. Vamos a ver. Sí, el dolor lumbar no es más que el dolor de fuerte a moderada intensidad que se presenta a nivel de la espalda baja, sobre todo a nivel de las vértebras lumbares, que son 5 ellas que van desde la L1 no a le podemos L5. hacer un acercamiento a esa primera foto para que él me pueda definir esa región especial donde se siente ese color rojo, que es señal de dolor, me imagino Sí. yo. Ajá, sígame hablando, doctor. Sí, donde vemos esa imagen con el color rojo, abarca lo que es la región lumbar, de las 5 regiones que tiene la columna que nosotros hemos hablado. Ahí suceden una serie de eventos que tienen que ver precisamente, como usted decía, con las movilizaciones de la columna y las actividades, la higiene postural que adoptan las personas a diario, y también con el esfuerzo. Ese dolor en la región lumbar tiene diferentes causas. Dentro de ellas podemos citar las de origen muscular. Con mucha frecuencia, por la misma posición, el esfuerzo, en la región lumbar se presentan contracturas musculares, inflamación de los músculos y tensiones musculares, y eso conlleva y produce mucho dolor. ¿Nada tiene que ver con los discos de la columna, ese dolor fuerte, o qué parte del organismo intervienen para ocasionar ese dolor tan fuerte? Sí, a nivel de la vértebra lumbar puede producir dolor por compresión del disco de la columna. De la columna vertebral. Cuando ese disco de la columna tiene la función sirve como almohadilla y tiene la función de amortiguar la columna, le da estabilidad, le ayuda con los movimientos, y en ciertas ocasiones ese disco puede sufrir por un trauma, por un movimiento no adecuado de la columna, puede sufrir una lesión y se puede debilitar. Ese mismo disco intervertebral y que sirve de soporte a la carga en la columna, también en un momento dado se puede debilitar
y producir lo que son las hernias discales. Ahí vemos a una mujer. ¿Es más frecuente en hombre o mujer ese tipo de dolor? Es más frecuente en las mujeres. ¿Debido a qué, doctor? Debido a que los músculos en las mujeres son más propensos y más sensibles a lesionarse. Ya que, y con mayor facilidad, porque las mujeres producen lo que son ciertas hormonas que contribuyen a la debilitación de esos músculos. Hablamos como son la progesterona, los estrógenos, también debilitan esos músculos y por eso son más frecuentes en ellas, sobre todo en las embarazadas. En las embarazadas, pero cuando se llega a la menopausia, que el estrógeno se va disminuyendo, ¿es más propensa a sentir este tipo de dolor? Los músculos pueden subir, se pueden atrofiar. Y al atrofiarse los músculos se inflaman, pueden contraerse y esa contracción muscular puede producir el dolor intenso que se presenta en la espalda baja en la mujer. Usted sabe que yo he oído de personas, y lo he visto en películas, personas o en documentales que se abajan a tomar algo del piso que se cayó, a tomar algo, lo que sea, y después no se pueden parar. Y lo llevan así en 4 pies hasta la clínica. ¿Debido a qué es eso, doctor? Eso es debido a el movimiento, porque en la columna tiene movimiento de flexión y de rotación y de extensión. Cuando en una posición que es una de las afecciones y es uno de los problemas principales que se presentan en la columna, esos tipos de movimientos bruscos que se hacen. Pero se necesita que uno tenga alguna lección en la columna para que le pase esa situación. No necesariamente. Puede ser instantánea. Puede ser instantánea por el movimiento brusco que va en contra del movimiento de la columna, el movimiento de flexión y extensión. En ese momento el disco de la columna se puede lesionar y puede prostruir hacia afuera. Es muy frecuente que en esos pacientes con esos movimientos rápidos tomaron algo pesado, hicieron un movimiento, es muy frecuente que instantáneamente se pueden formar una prostrucción del disco y con ello formar una hernia discal, en el mayor de los casos. O no es porque la tiene. Yo pensé que aquel que se hacía ese movimiento brusco y se quedaba agachado, que no podía pararse, es porque ya tenía una hernia discal o tenía una predisposición en la columna. La puede hacer en el momento, la puede hacer en el momento. También puede salir, puede prostruir ese disco ya cuando el disco tiene algunas degeneraciones, ya por alguna patología que viene formándose. Entonces sí, en ese mismo momento también, esa es otra condición que puede prostruir el disco, entonces formarse la hernia discal. Y se forma la hernia discal por esa situación. En ese momento, pero también cómo se produce una hernia discal, debido a qué, porque usted sabe que últimamente es la queja de hombres y mujeres, ay, que me van a operar de una hernia discal, eso está de moda. ¿Por qué uno adquiere una hernia discal? Las hernias se pueden producir en primer lugar por el debilitamiento del disco. Que hace roce. Sí, por ese debilitamiento del disco, cuando se produce, entonces ese disco, al estar debilitado en un momento dado, que su función es servir de amortiguar la columna, el peso de la columna y los movimientos de la columna, en un momento dado ese disco se debilita y prostruye hacia afuera. Y esa es una de las principales causas de la hernia. También cuando se levantan carga pesada, que sobrecargan la columna y se hacen esos tipos de movimientos, cuando se adopta una higiene postural inadecuada, esto también puede producir. ¿Qué es una higiene postural? La higiene postural son la forma en la cual usted adopta la posición. Por ejemplo, esta que yo estoy aquí tan cómoda que José Luis no le encanta a él.
verme así, que me manda a quitar a cada rato. Esa es una falta de higiene postural. Sí, esa es una falta de higiene Ajá, postural. ay, yo tan cómoda que me siento, doctor. Lo correcto al Estar sentarse así como estoy. es estar Ajá. así, con la columna recta y erguida. Ya tú sabes, José. Esa postura, eso puede contribuir a una escoliosis, una desviación Una de la desviación columna de y la un columna. deslizamiento de las ¿Se vértebras. opera la escoliosis, doctor? ¿Y qué tan eficaz es esa operación de escoliosis? La escoliosis tiene varios grados, existe el grado del 1 al 4. Todo depende del tipo de grado que tenga la escoliosis. Ya la escoliosis grado 3, grado 4, necesariamente son quirúrgicas. Pero es efectiva la cirugía para ese tipo de deformación, vamos a decir deformación, que va adquiriendo la columna vertebral por las posiciones que uno adopta. Sí, con ese tipo de cirugía la columna se puede enderezar. He oído también, doctor, que le insertan una varilla en la columna a algunas personas en la operación. ¿Por qué le insertan eso y si es vivible con una varilla entrelazada en la columna? Sí, porque la varilla lo que va a venir a producir es mejorar la curvatura anormal que tiene la columna y mantenerla. Y al mejorar y mantener esa curvatura normal de la columna, el paciente puede hacer sus actividades cotidianas normal, sin ningún tipo de problema. La escoliosis es una enfermedad que no solamente la da esa falta de higiene postural, como usted dijo, me gustó esa palabrita, postural, sino que también es de nacimiento, de formaciones congénitas. Sí, ¿Es degenerativa? No necesariamente. Okay. No necesariamente tiene que ser degenerativa. Sí tiene un origen congénito, también tiene su origen en la formación del feto. Cuando el feto se está formando... y hay estrechez en el compartimento de la mujer. ¿Puede suceder eso? Sí, doctor? eso puede suceder. Esa es una causa que no también se desarrolle bien. Que no se desarrolle es una causa también de escoliosis. De escoliosis. Sí. Solamente la escoliosis es en la columna. Sí. Y eso es lo que le da la deformación al cuerpo. Sí. Vamos a seguir mirando otras imágenes, doctor, para nosotros seguir viendo aquí de los temas que usted ha traído en el día de hoy. Por un ejemplo, aquí vemos la escoliosis ya, como le estamos mencionando, muy marcada ahí en esa paciente. Vemos cómo está esa desviación de la columna a nivel de la región lumbar. Y siempre caminan como medio de ladito, doctor. Sí, porque la columna vertebral le da estabilidad al cuerpo. Le da estabilidad al cuerpo y eso es lo que permite el movimiento normal en la persona. Cuando ya hay una escoliosis, en este caso, vemos la escoliosis a nivel derecho, asimismo el cuerpo, que debe estar recto, vemos cómo se va del mismo lado que tiene la escoliosis. Y esto que tenemos aquí son las diferentes discos de la columna, lo que tenemos a mano derecha, doctor. Sí, a mano derecha tenemos parte de la columna lumbar y lo que estamos presentando aquí es una protrusión de ese disco, ya lo que hemos hablado con relación a la hernia. Aquí lo que estamos mirando es una hernia de disco a la derecha. Que son muy dolorosas. Son muy dolorosas y esa hernia, además del dolor que produce... Aparte de la operación, usted con los ejercicios adecuados como fisioterapéutica, fisioterapeuta, ¿usted puede más o menos evitar que una persona se opere? Sí. ¿Se puede mejorar bastante a través de esos ejercicios especiales? Sí. Nosotros en fisioterapia contamos con un gran número de ejercicios terapéuticos para manejar la escoliosis. Además contamos con técnicas manuales para mejorar lo que son las contracturas musculares, la inflamación del músculo y la condición de elasticidad del músculo. Nosotros en terapia física podemos rehabilitar al paciente. De igual manera también la terapia de contraste
Con la terapia de contraste, además de la técnica manual, nosotros trabajamos la crioterapia, la termoterapia y la electroterapia. Eso me lo voy a explicar después de un espacio comercial, porque ahí estamos mirando unos gorditos. Y pues quiero que usted me diga en qué influye también eso que usted me está hablando y ese dolor lumbar en las personas, si eso influye, las personas que están pasadas de peso. Perfecto. Así, no se vaya. Aquí estamos de vuelta, vamos a continuar nuestra conversación y sobre ese tema tan importante que son los dolores lumbares, ya ustedes han visto, y que nos ocasiona a nosotros la mayoría de las mujeres debido a muchos factores, pero también queremos dar, el doctor va a hablar de los ejercicios al final, lo que él recomienda, lo que debemos hacer para mejorar todos estos dolores, si es que usted de los que sufren de esto, que creo, doctor, que sin temor a equivocarme, que son creo que casi todas las personas que en determinado momento han tenido un fuerte dolor lumbar. Aproximadamente el 80% Sí. de las personas en algún momento dado presentan ese dolor lumbar. Nosotros tenemos ahí, señor director, unas imágenes de las posiciones que él estaba hablando ahorita, la higiene postural, que queremos que compartirla. Estas son, doctor. En la primera imagen que nosotros estamos mirando y en la segunda, queremos presentar aquí un tipo de dolor lumbar que se presenta en los pacientes estresados. Los pacientes con estrés también son muy propensos a padecer dolor lumbar con frecuencia. También tenemos aquí en la imagen, en la tercera imagen, la persona obesa. La persona obesa, que yo le dije antes de irnos al espacio comercial, ¿en qué influye esto? ¿Son más propensos al dolor o no? Sí, la persona obesa por el peso que proporcionan ellos forzan, la columna se ve forzada con ese peso y como podemos ver, son pacientes que se inclinan hacia adelante. Al inclinarse hacia adelante, esos pacientes pueden tienen que producir un equilibrio hacia atrás. Entonces, con el peso hacia adelante, el equilibrio hacia atrás, eso puede formar lo que son la formación de escoliosis. También le puede producir un deslizamiento de disco y ese deslizamiento de disco también puede producir lo que es una comprensión o un apretamiento en los nervios que salen por esos discos intervertebrales y con ello pueden producir lo que son la famosa ciática, que son los dolores que se extienden desde la espalda. De ahí es que viene la ciática. Generalmente el persona obesa da la ciática. La persona obesa es una causa de dolor ciático. También la ciática es producida por la comprensión del nervio ciático, es producida por diferentes patologías de la cadera, la artrosis, otoartrosis, la espondiloartrosis, todo y la comprensión, todo el deslizamiento de los discos, la degeneración de discos también puede producir una lesión del nervio ciático, donde el nervio ciático es comprimido, también es inflamado, que se puede extender cuando el nervio está lesionado, está comprimido, el dolor se puede extender desde la espalda hasta las piernas y hasta los pies. Vamos a ver a otra gráfica, señor director. ¿Ahí qué tenemos? Lo que tenemos aquí son las diferentes técnicas manuales que nosotros utilizamos para mejorar la condición del dolor, como son los masajes terapéuticos, las técnicas manuales de la espalda para la relajación de la columna. Nos podemos citar unas 11 técnicas manuales que nosotros realizamos. También tenemos la aplicación de la electroterapia, que la electroterapia nos va a ayudar a desinflamar el músculo, a mejorar el tono muscular del músculo. Y con la quiropraxia, que en la imagen
de la segunda imagen, nosotros podemos ver con la quiropraxia, nosotros podemos trabajar lo que es el lineamiento de las vértebras desalineadas. ¿Qué diferencia hay entre la quiropráctica y la otra que usted mencionó? Los masajes terapéuticos, los masajes terapéuticos tienen que ver exclusivamente con los músculos. Cuando esos músculos inflamados, esos músculos atrofiados, es un masaje terapéutico. ¿Y estos quiroprácticos son los manuales? Los quiroprácticos son las movilizaciones que nosotros hacemos de los huesos, en este caso de la columna. De la columna. Cuando hay discos desplazados, cuando hay escoliosis, la quiropraxia es la subespecialidad de la fisioterapia que nos ayuda a nosotros a alinear esa vértebra. En la quiropráctica están incluidos aquellos pesos que se dicen tensión, cuando la persona está llena de una tensión, que dice que se refleja en los hombros, están demasiado estresados. ¿Hay un tipo de ejercicio para eso? Sí, para mejorar esas tensiones de carga que tiene el ser humano. Existen los masajes terapéuticos de relajación, también existen los ejercicios de relajación, son muy efectivos para esa sobrecarga. Ok, tenemos otras imágenes ahí, vamos a pasarlas. Esas son las técnicas que ya le había dicho anteriormente, que son la aplicación de las electroterapias en la primera imagen. En la segunda imagen vemos el hielo, que es para la aplicación de la crioterapia. La crioterapia nos ayuda a nosotros a desinflamar el área, a la regeneración del músculo. Y en la de abajo tenemos lo que es la termoterapia. Con la termoterapia nosotros mejoramos la irrigación a base sanguínea. en aguas templadas. Agua tibia. Agua tibia. Sí, compresa tibia para mejorar. Esto nos ayuda a mejorar el dolor, la inflamación, nos ayuda a tener un mayor flujo de sangre a esa parte afectada y por ello el paciente mejora considerablemente. Porque cuando existe una lesión de cadera, por lo regular, los primeros en afectarse son los músculos. Los músculos se contraen, se ponen tensos y con esa terapia de contraste nosotros podemos mejorar esa condición del músculo. Al mejorar la condición del músculo, pues entonces la cadera comienza sus movimientos normales. Y eso se manifiesta en una notable mejoría del paciente. Así es. Vamos a pasar a otras imágenes para ver si llegamos ya. Estos son los ejercicios. Estos son los ejercicios complementarios para esos fuertes dolor lumbar que pero se presentan. Mejora un dolor, porque cuando uno tiene un dolor, doctor, y fuerte, como esos dolores lumbares, a veces uno no quiere ni moverse. Sí, se mejora. ¿Y usted les recomienda que uno haga estos movimientos? Lo más recomendable es visitar a su médico, visitar al fisioterapeuta, porque nosotros tenemos un esquema de trabajo con esos pacientes que tienen dolor. Lo primero es que nosotros mejoramos la condición del dolor, mejoramos la inflamación que llega al paciente y mejoramos la contractura muscular que tiene ese paciente. Una vez ese paciente ya no tiene dolor, no tiene inflamación y esos músculos no están contraídos, entonces nosotros comenzamos con los ejercicios terapéuticos. Con este tipo de ejercicios. Que por cierto son muy efectivos para mejorar las condiciones del dolor. Como podemos ver ahí, en la primera imagen, esos son ejercicios que nosotros utilizamos para esos pacientes que vienen con dolor de espalda, en la espalda baja, y esos ejercicios nos ayudan a nosotros a mejorar lo que son el deslineamiento de las vértebras y esos músculos contraídos también. Cuando esas vértebras están, porque las vértebras se pueden deslizar y estar fuera de su lugar, esos ejercicios nos ayudan a que esas vértebras puedan alinearse y al alinearse puedan recuperar su movilidad y mejorar las condiciones musculares. Vamos a pasar a otra. A ver, ahí vemos. Esta es la postura.
Ahí ya, esa no es la postura que hablábamos Sí, sí. ahorita, la postura. En la primera imagen nosotros podemos ver la higiene postural. La higiene postural, ¿Cómo? como en vez de doblarme a buscar esto, tengo cuál de las dos, es la que tiene la cruz es la que no debo hacer. Sí, la forma correcta de usted levantar un objeto pesado es, en la primera imagen, es la primera imagen. Es como agacharme en forma recta. En forma para recta. buscar algo que esté en el piso o a cierto nivel. La postura incorrecta es la que me doblo. Esa es incorrecta. Sí, esa es la postura incorrecta y es la causante de las lesiones que se presentan en la columna. De igual manera, cuando estamos sentados, como frente habíamos a la hablado, computadora, aquí los muchachos que viven, ¿y usted cree que usted le va a lograr esa postura, esa higiene postural tan derecha a los muchachos? Si es yo lo encuentro a veces agachado así trabajando en la computadora. Eso le afecta, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, en gran manera, eso le afecta en gran manera a la columna, en gran manera a la columna, y también son causantes de hernia discal, porque Sí, esa posición incorrecta lo que hace es que, asimismo, como la posición es incorrecta, también la columna sufre, la columna se desvía, y eso también puede producir una protrusión del disco de la columna y también puede causar una hernia discal. Entonces, a ver si tenemos un acercamiento, como hicimos ahorita, con las que están debajo de los gorditos y las que están en las laterales, unas primero y otras después, que son estos ejercicios con estos balones, sí, que son efectivos esos ejercicios. Son efectivos con los ejercicios con los balones. Nosotros la utilizamos sobre todo para trabajar la columna. La columna desde la región cervical hasta la región lumbar. Con esos ejercicios, nosotros todas esas vértebras que están prostruidas, todas esas vértebras que están desalineadas, nosotros utilizamos el balón para corregir esa anomalía en las vértebras. Y estos de que están a la izquierda son diferentes ejercicios para lo mismo. Esos son diferentes ejercicios, tanto para la columna vertebral como para los músculos de las piernas, los músculos del hombro y los músculos del brazo y el antebrazo. Vámonos a las últimas, que son que les están dando como algunos masajes especiales. A ver si lo podemos acercar un poquito más a las últimas imágenes, donde están ahí ya dándole unos masajes manuales al paciente. Y si el exceso de ejercicio, doctor, puede provocar esos dolores, porque hay personas que son, gracias, exactamente, ahí los vemos. Hay personas que son adictos a los ejercicios, entran y creen que mientras más le dan a los hierros, mientras más es mejor, y se pasan 4 y 5 horas diarias en el gimnasio. ¿Eso es recomendable? Los ejercicios lo pueden hacer, lo que tienen que hacer es el ejercicio correcto. Pero tanto, doctor. Sí, lo pueden hacer los ejercicios. Mientras más ejercicio tú haces, mayor tonificación de los músculos. Pero no en forma exagerada, porque debe haber algo que repercuta, porque está bien que uno haga 1 hora diaria o interdiaria, pero no 4 y 5 horas diarias de ejercicio, porque hay una ley que dice que todo en exceso hace daño. Todo en extremos hace daño. Todo tiene que hacerse de manera regular y ordenada para evitar las lesiones. Las lesiones, exactamente. Ahora vamos a definir esto, doctor. Aquí lo que estamos nosotros mirando son las mismas higienes posturales. Las que estábamos hablando allá. De las que estamos hablando. Otro tipo de higienes posturales, posiciones correctas y posiciones incorrectas. Que ustedes recomiendan. Que se deben y no se deben adoptar. Si le faltó decir algo, ¿qué nos faltó decir, doctor? Dígalo ahora. Eso fue el tema que nosotros traímos en el día de hoy. Y lo agotamos con ustedes, lo agotamos completos. Recomendarle a los amigos televidentes que la higiene postural, sobre todo, los ejercicios son fundamentales para ellos. Y
Que vivan, Y sean felices. Que sean felices, felices Pascua y que no se agachen tanto ni brinquen tanto. Perfecto. En esta época, gracias doctor, Sí, muy interesante el tema. Gracias a ustedes por invitarme.